Ya estamos con todo el equipo de hoy, nos toca a la noche y nos metemos de lleno en el tema de la educación. Vamos a presentar a Nicolás Trota, que es ministro de Educación de la Nación. Ministro, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. Quisiera repasar con usted, nosotros hemos realizado en 2 oportunidades programas especiales por el tema de la educación en pandemia, con todos los desafíos y las cuestiones que se iban desarrollando. De hecho, presentábamos algunos datos que hemos sacado como para poner en contexto, me gustaría repasarlos. Y es, por ejemplo, que más de 10 millones de niños y adolescentes asisten a la escuela. Por lo tanto, usted también está tomando decisiones para un gran universo de la población de la Argentina. Y eso no es nada menor. Quienes reciben actividades son el 80% de los niños y el 90% de los adolescentes. Pero en este contexto en el que se impone la tecnología, hay un punto que mencionábamos recién en la venta y que queremos recordar, que es el 37% de los estudiantes que no tiene computadora, por lo tanto se vuelve bastante difícil. Y otro dato que veníamos repasando en estos programas especiales, como datos de UNICEF, que el 18% de los estudiantes no tiene acceso a Internet. Los diferentes especialistas nos iban dando en algún punto el panorama del desafío educativo que trae la pandemia y qué es lo que se espera para después. ¿Cuáles fueron los sucesos que marcaron estos meses en el Ministerio de Educación y qué es lo que se viene, ministro? Bueno, primero que esos números, parte de un trabajo de campo de UNICEF, son, desde mi mirada, y lo he hablado con los propios responsables de UNICEF, son demasiado optimistas, ¿no? La realidad de la desigualdad en Argentina es mucho más profunda, ¿no? Y cuando nos adentramos en esas estadísticas y en esos números, vemos que el nivel de acceso a las computadoras es inferior, ¿no? Porque gran parte de la sociedad, aunque cueste a veces comprenderlo, ¿no? Se realiza toda la actividad escolar a partir de celulares, ¿no? Y que la mayor parte de la conectividad a la web no es por banda ancha en nuestros hogares, ¿no? Solo el 36-37% tiene banda ancha en el hogar. El resto que se conecta a la web lo hace a partir del teléfono celular, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que se complejiza hablar de educación virtual en una Argentina tan desigual y en una Argentina donde en algunos años no se sostuvieron las políticas de distribución de computadoras como era el Conectar Igualdad, que hubiese permitido una realidad distinta, no hubiese resuelto el problema de la desigualdad, que es mucho más profundo, pero era un activo para tener. Por eso para nosotros se nos presentó al momento de decidir con el presidente la suspensión de la concurrencia física a las aulas, desplegar una agenda que permita la continuidad pedagógica y educativa, con una realidad que sabemos que la Argentina va a ser más desigual en el corto plazo después de la pandemia, como va a ocurrir con el mundo, y que nuestras aulas van a ser más heterogéneas, ¿no? Porque inclusive en los sectores populares van a ser más heterogéneas, va a haber más desigualdad, pero también en los sectores medios, porque no es lo mismo aprender en la escuela, donde la maestra y el maestro aborda esa multiplicidad de realidades, puede enfrentar la desigualdad de trayectorias, de realidades familiares que tiene cada niño. En cambio, en el hogar se profundiza la desigualdad. La desigualdad que en el proceso de aprendizaje afecta a partir de múltiples causas, desde la cantidad de hermanos, el acceso a la tecnología, si la mamá está trabajando porque es médica o enfermera en el marco de la pandemia y se queda el padre con muchos hermanos para lo que puede ser el acompañamiento. Bueno, esa es la realidad que tenemos que enfrentar en una agenda que nosotros determinamos en parte analógica. No es solo tecnológica, es interesante también radio, cómo la educación de hoy en día tiene en cuenta todos estos parámetros, ¿no? También la situación social y además la personalidad de cada niño. Quizás en una misma aula, alguno tiene más temor que otro realmente lo ha afectado toda esta situación de encierro, la currícula que a veces se vuelve difícil de seguir cuando uno tiene situaciones emocionales. No, por supuesto, ¿no? Y cuando tenemos que analizar, cuestión que hablamos mucho con UNICEF, con UNESCO, con los especialistas, tenemos que tratar de abordar la salud de una manera integral, ¿no? No solo la salud frente al COVID-19, que es lo que hoy ordena cada una de las políticas educativas, sino también el trance que están transitando los chicos con más de 110, 120 días en algunas regiones de cuarentena,
¿no? Y en algunas provincias están en fase 5 han recuperado cierta nueva normalidad y empiezan a proyectar en agosto un regreso escalonado a partir de los protocolos que hemos aprobado por unanimidad la semana pasada. Hay muchas preguntas. A ver, Nico. ¿Cómo le va, ministro? Raro tratarlo de usted después de tanta confianza, pero quería plantearle básicamente las diferencias que se encuentran entre el sector de alumnos de la enseñanza privada y de la enseñanza pública, y dentro de la propia enseñanza privada, dependiendo muchas veces del poder adquisitivo de los padres. ¿Va a haber algún criterio de evaluación diferencial para cada uno de estos casos? Porque he visto de primera mano algunos colegios donde algunos docentes están mucho más capacitados y arman clases en los horarios que corresponderían si estuvieran concurriendo a las aulas, que son mucho más duchos en el manejo de las tecnologías, alumnos que tienen las posibilidades económicas de tener una buena computadora o una computadora para poder hacer estos seguimientos, y otros casos que dentro del mismo sector privado se ve que hay docentes que no están tan adaptados. Y ni que hablar de las diferencias que recién marcábamos con las estadísticas de UNICEF de la falta de conectividad de muchos alumnos de la enseñanza pública. ¿Va a haber diferencias de criterios en la evaluación? ¿Se va a poder hacer una evaluación anual, teniendo en cuenta que ya estamos a mediados de julio y deberían ser las vacaciones de invierno ya, y todavía no se sabe cómo va a cerrar el año a nivel educativo? Bueno, nosotros hemos tomado una decisión hace un par de meses en el marco del Consejo Federal de Educación, donde están todas las provincias y la ciudad, también por unanimidad, lo que debe ser el camino de la evaluación este año. Una evaluación presentamos pedagógica, ¿no? Para poner en valor todos estos procesos, ¿no? Reconocer el esfuerzo de los chicos, de las familias, del docente y ver cómo se avanza, ¿no? Para a partir de estos aprendizajes poder reorganizar, que sean un elemento en la reorganización de la propuesta pedagógica del 2020, con esta enorme diversidad de realidades que afectan cada hogar. Hemos iniciado, ¿no? La primera semana de junio una evaluación de la continuidad pedagógica. ¿A quiénes evaluamos? A nosotros, al Estado nacional, a los estados provinciales y a las instituciones educativas para ver cómo ha sido el impacto, ¿no? Esto es un trabajo de campo con 25.000 docentes, 5.000 directivos y 2.800 familias. Estamos empezando a tener los primeros resultados. En 15 días vamos a tener la evaluación integral de lo que fue todo este proceso tan inédito para el sistema educativo argentino como para el 80% de los países del mundo que tuvieron que suspender la concurrencia física a las aulas. Y el tercer elemento que tenemos por delante para definir lo que tiene que ser la reorganización del ciclo lectivo es el momento de regreso físico al aula. ¿No? Porque ahí vamos a tener la claridad de que los saberes que no garanticemos en esta diversidad de realidades que transita la Argentina, los vamos a tener que abordar en el ciclo lectivo 2021. Claro. ¿No? Y ahí vamos a tener que trabajar un modelo de unidad pedagógica que incluye este año y, de ser necesario, el 2021, pero también el 2022. Claro. Porque la realidad es que vamos a tener que convivir con un sistema dual, porque no vamos a recuperar la normalidad en la escuela hasta que haya una vacuna. No, y no tampoco atosigar a esa los alumnos que vienen con dificultades, que van a volver a la escuela con muchas dificultades. Digo, no se le puede abordar el año que viene con todo. Sí, sí, todos los chicos van a volver con una dificultad y con un impacto social de lo que ha sido todo este proceso. Nosotros estamos concentrándonos mucho en el regreso, en lo que va a ser la recepción de maestros y maestras de los chicos. ¿Cómo vamos a abordar el impacto social que esto ha generado, afectivo, personal en cada chico, en cada chica? Es que en base a eso, ya que lo plantea usted, quería saber si se tiene contemplado que haya, o sea, suponiendo que se den todas las condiciones y se pueda volver a las aulas en los próximos meses, cosa que no sabemos, honestamente. Si se dieran esas condiciones favorables, ¿se tiene en consideración suspender las vacaciones estivales o dar una continuidad de clases, o se prefiere mantener el esquema y que haya vacaciones escolares durante el periodo de verano? Bueno, primero, salvo en la región metropolitana de Buenos Aires, en gran parte del resto del país estamos proyectando un regreso escalonado en agosto, ¿no? Si logramos sostener en estas semanas el nulo o bajo nivel de circulación, que estén en fase 5, y readecuar a las escuelas según plantean los protocolos que aprobamos por unanimidad.
Eso en cuanto a la modificación del calendario escolar lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar con las provincias. Yo Claro. tengo una mirada particular. No me parece que es contradictorio hablar de modificar el calendario escolar cuando todos reconocemos el trabajo de los docentes, de los estudiantes y de las familias. Y que el desafío que tenemos por delante es mucho más profundo. No lo resolvemos con 2 o 3 semanas más de clases. No va a demandar una rearticulación muy fuerte. Y hay muchos elementos. Creo que también al momento de superar la etapa más dura de esta pandemia, los estudiantes, los docentes y las familias van a necesitar un respiro. Y que hay en muchos lugares de la Argentina, con un verano de 35, 40, 45 grados, la infraestructura escolar no sostiene la posibilidad de ir a clases. Entonces, tenemos que tener una mirada integral a todos estos desafíos. Probablemente en lo que son los estudiantes del último año del secundario, tengamos que establecer un módulo presencial específico en el primer trimestre del año próximo, febrero-marzo. Estamos hablando para articularlo también con el sistema universitario, Claro. con aquellos que vayan el año próximo a la universidad, para cerrar los 14 años de educación obligatoria y permitir que garanticemos todos los saberes, que no es lo mismo que garantizar todos los contenidos, pero sí tenemos que darles un cierre a los chicos para que se proyecten a la educación superior. Ministro, ya que menciona a las universidades, usted está hablando que en agosto podrían empezar las escuelas en aquellas provincias donde tengan fase 5. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Hay alguna fecha estimativa? Bueno, con las universidades el día martes pasado aprobamos los protocolos, ¿no? Con Bien. unanimidad también, con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional, que son las universidades públicas, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Ahí la definición de regreso la va a tener cada rector o rectora, con un elemento inicial, fase 5, donde está emplazada la sede de la universidad, y a partir de allí, cumpliendo los protocolos, puede reiniciarse. ¿Qué hemos conversado con los rectores y las rectoras? Bueno, muchas universidades proyectan este año la virtualidad absoluta. Lo que sí van a comenzar son con ciertas actividades académicas, como son las instancias de evaluación presencial. Pero hay algunas universidades que proyectan, ¿no?, la posibilidad de que algunas carreras que no han podido avanzar en la virtualización puedan tener la dimensión presencial. Claro, Giselle. Sí, ¿cómo le va, ministro? Acaban de aprobar un protocolo federal, ¿no?, para las clases, para el regreso a clases de la escuela primaria y secundaria. La pregunta es, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Y si es seguro, porque todo indica que vamos a convivir con el virus durante mucho tiempo si no aparece la vacuna. Entonces, aunque vuelva después, pues usted dice, volvemos quizá en agosto, pero si después llega a haber un brote, ¿se puede usar ese protocolo para que los chicos no tengan que volver a hacer la cuarentena? ¿Es seguro? Bueno, nuestra prioridad en cada decisión es cuidar la salud de nuestra comunidad educativa. Digo, no nos queremos apurar en volver a la escuela porque tenemos que generar las condiciones para disminuir a su máxima expresión la posibilidad de contagio, porque claramente, como vos decís, no es que desaparece el COVID-19. Por eso el primer elemento es bajo o nulo nivel de circulación. Pero a pesar de eso vamos a tener que aplicar los protocolos que se construyen sobre el distanciamiento social, el distanciamiento físico, ¿no? 1,5 metros dentro de la escuela. Esto implica que donde había 30 estudiantes va a haber 15 o 10, ¿no? Y que hay que usar tapaboca, higiene, no prestarse los útiles, el ingreso escalonado para que no haya amontonamiento de personas en la puerta. Los recreos van a ser de un grado solo, ¿no? Cuando vuelva el grado al aula va a poder salir el siguiente. Vamos a correr el horario de ingreso en nuestras ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, para que el uso del transporte público para llegar a la escuela no esté asociado al uso del transporte público en la hora pico para ir al trabajo, ¿no? El 25% del uso del transporte público en la hora pico se relaciona a llegar a la escuela, ¿no? Entonces, cada una de estas medidas tienden a generar una escuela segura, ¿no? Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Vamos a volver a la escuela, ¿no?, como estamos proyectando, y aprendiendo de lo que han sido las experiencias de otros países que no solo han logrado regresar, sino han logrado mantener ese regreso, ¿no? Y eso es el desafío que tenemos por delante, remarcando que es muy distinto para nosotros porteños o bonaerenses la situación que estamos. Digo, hay otras provincias que ya pueden ir a almorzar o a cenar a restaurantes, ir a bares, practicar Por eso la fecha de agosto no es para todos. ¿En el AMBA se sabe? No es para todos. ¿En el AMBA se estima alguna fecha?
Y acá en la región metropolitana hay que esperar a ver cómo se recompone la curva de contagios y logramos que disminuya. Por eso muchas veces cuando presentamos un protocolo aclaramos en todo momento, no es en esta instancia para la ciudad de Buenos Aires, porque acá no están dadas las condiciones, tenemos que priorizar el cuidado de la salud. Hay provincias como Catamarca, San Juan, Mendoza, para poner ejemplos, están en una fase 5 y pueden proyectar el regreso. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay ciudades como Tandil, ¿no? Como Azul, como Mar del Plata, que podrían, ¿no? La decisión final, en ese caso, va a ser del gobernador Kicillof. Facu. Sí, ministro, se han conocido múltiples paquetes de medidas por obviamente las consecuencias económicas de esta pandemia. Me gustaría saber qué pasa con la asistencia particularmente a los colegios del sector privado y si temen que justamente por lo que va a ser la pospandemia, muchos alumnos que estaban en el sistema privado, al no poder sus padres pagar las cuotas, saturen el sistema educativo público, digamos, de la Argentina. Sí, venimos trabajando con las jurisdicciones, ¿no? Con la Ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que son las provincias donde el peso de la educación de gestión privada es importante, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 56%. Sacando esas 5 o 6 provincias en el resto del país, el número es en muchos casos inferior al 10%, ¿no? El peso de la educación privada. ¿Cuál fue nuestra inicial preocupación? La situación de las familias. Por eso juntamos a todas las cámaras y planteamos que se postergue sin intereses el pago de cuotas para aquellas familias que les ha impactado el ingreso y que eso no implique ningún castigo, ningún impedimento para el niño o el adolescente en el vínculo con la escuela, que pueda usar la plataforma, que pueda dar, en el caso de las universidades, los exámenes, para poner un ejemplo. La preocupación siguiente, entrada el impacto de la pandemia, era acompañar a las instituciones de gestión privada. Un 68% de ellas tienen subsidio que otorgan las provincias o la Ciudad de Buenos Aires. Hay un porcentaje que no, y las que tienen subsidio no se cubre necesariamente todos los salarios de los trabajadores. Para eso creamos el programa ATP como una respuesta general a toda la economía e incluimos a las instituciones de gestión privada. En el mes de abril recibieron asistencia 3.600, en el mes de mayo 4.600, calculamos en junio que va a ser un número más importante todavía, estamos procesando, está FIP procesando todas las presentaciones y esto permite cubrir hasta el mitad del salario de los trabajadores docentes y no docentes. Y nuestro compromiso es sostener el ATP en cada jurisdicción de la Argentina hasta que se puedan volver físicamente a las aulas, ¿no? Y es ahí donde vamos a tener que desplegar con las jurisdicciones un análisis de caso por caso, no solo de las familias, sino de cómo logramos sostener también a las instituciones educativas para que llegue en ese momento, porque, para poner un ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no va a tener capacidad de absorber esa matrícula en el sector estatal. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y estamos articulando mucho con el gobierno de Larreta y con Luis Bullrich, quien está a cargo del Ministerio de Educación en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Ministro, en este sentido, la preocupación económica que atraviesa a todos los sectores más vulnerables de todas las provincias del país puede llegar a tener, no sé si lo estimaron en el Ministerio, algún tipo de porcentaje de chicos que no vuelvan a la escuela. Sí, efectivamente, ¿no? Y no es solo un problema vinculado a la crisis económica, sino como hemos hablado también en UNESCO, en distintos encuentros, se vincula también a lo que ha sido la no concurrencia física a la escuela durante un receso tan largo, ¿no? Y eso ocurre cada verano, se produce un desgranamiento principalmente en la escuela secundaria, ¿no? Y aquí, más allá que algunos estudiantes no han podido establecer el vínculo adecuado para la continuidad pedagógica, impacta la crisis, pero también la ruptura de la rutina de ir a la escuela, Claro. ¿no? Entonces, lo que nos va a definir a nosotros como gobierno y donde vamos a poner la prioridad luego del cuidado de la salud, que es lo más importante para nosotros hoy, lo segundo va a ser desplegar con ciudad, con las provincias y los municipios un programa para ir a buscar a los chicos para que vuelvan a la escuela y se puedan quedar. Principalmente el secundario, pero también estamos desarrollándolo con las universidades
para el primer año de las universidades y los institutos terciarios. Estudiantes que no han tenido ningún día, ¿no?, en la inmensa mayoría de los casos, de clases presenciales. Entonces, queremos evitar que también haya un fuerte desgranamiento en la educación superior. Y ahí vamos a poner todo nuestro compromiso. Hay un registro entonces de cada alumno como para poder ir a buscarlos, digo. Hay un registro, es dispar según la jurisdicción, pero hay un registro y va a haber un despliegue, ¿no? Bien. Por un lado, campaña de concientización y articulación, nación, provincia, municipio, organizaciones sociales, ahí están las iglesias, los movimientos sociales, que ayudan mucho siempre. La verdad que las organizaciones sociales realmente tienen un terreno fundamental en esta pandemia, Nico. Sí, ministro. Bueno, en lo particular he observado, porque vivo en la zona de la Facultad de Medicina, donde hay dos facultades de la universidad pública, la Facultad de Económicas y la de Medicina propiamente dicho, cómo ha afectado la economía de la zona y están desesperados los comerciantes de que vuelva la actividad universitaria. Pero también todos aquellos que hemos pasado en algún momento por la universidad pública sabemos que al menos en los primeros años o en los primeros días del cuatrimestre es normal ver clases con 100 alumnos, 120 y a veces más. ¿Se tiene contemplado cómo sería el regreso universitario o cómo se puede llegar a manejar esta situación en la cual hay sobreabundancia de alumnos por cátedra? Bueno, lo hemos hablado mucho con Alberto Barbieri, con el rector de la UBA, que es la universidad más grande de la Argentina, digo, tiene más de 300.000 estudiantes, y va a ser un gran desafío, ¿no? Mucho más porque está en el distrito con mayor complejidad en cuanto al impacto del COVID. Por lo que he conversado con el rector, uno ve un fuerte avance en todo el proceso de virtualización educativa, ¿no? Y eso es un activo importante de la UBA como de otras universidades. Y frente a esta complejidad que estamos, es probable que muchas de las carreras tengan solo en este 2020 una dimensión virtual, ¿no? Y que en las restantes carreras donde quizás se pueda empezar en algunas materias en particular, van a tener que llevar adelante la reorganización porque lo que plantea como regla innegociable el protocolo que fue aprobado es 1,5 metros de distancia y no hay infraestructura que permita, donde antes había 150 estudiantes, que haya un aula donde puedan estar en un aula para 300, para 350, sosteniendo el distanciamiento. Frente a eso, van a tener que generar distintos días de cursada, ¿no?, que implica un paso adelante en lo que estamos hoy, que es todo virtual y empezar a recuperar cierta presencialidad para mejorar el vínculo del profesor con los estudiantes. Giselle. Ministro, ¿están contemplando algún tipo de ayuda psicológica para los niños? Usted decía recién, ¿no?, que 120 días de cuarentena, como en el AMBA, ¿no?, seguramente están generando algún tipo de daño en su salud mental. ¿Prevén algún tipo de eso, de ayuda gratis, psicológica? Si no planificamos ayuda psicológica, sí lo que estamos planificando y estamos trabajando es la capacitación de los docentes de cómo recibir a los chicos y a las chicas, ¿no? En lo que van a ser instancias de formación que tienen un elemento vinculado a los protocolos, ¿no?, todas las medidas de distanciamiento, seguridad, que queremos docentes y no docentes tengan todos los elementos para poder aplicar eso y generar esta escuela segura en el marco de la pandemia. Lo segundo es el gran debate y la articulación que tenemos que tener en la reorganización de lo que tiene que ser el ciclo lectivo, y ahí el rol de la maestra es fundamental porque es la que va a saber con claridad desde dónde retomar, por ejemplo, ¿no?, cómo ponemos en valor este esfuerzo en estas aulas tan heterogéneas. Y el tercer elemento es este, ¿no?, que está ingresando el día lunes a imprenta unas guías, ¿no?, que hemos desarrollado con nuestros equipos para los maestros y maestras que puedan recibir con ciertas recomendaciones a los estudiantes en el marco del regreso a la escuela. Son todas estas preocupaciones que tenemos de situaciones que no imaginábamos hace algunos meses, que también es un aprendizaje institucional para nuestro ministerio, para los ministerios provinciales y para todo nuestro sistema educativo. Ministro, la verdad que el desafío es muy amplio también para los docentes. Igualmente uno conversa con amigos y que son padres, que tienen también todos los días algo diferente con cada uno de sus chicos, y muchas veces se manifiesta que
no están capacitados los docentes para dar de forma tecnológica clase. Entonces hay muchos baches. Después de esto, porque siempre pensamos en los chicos también, ¿no? ¿No es necesaria una reeducación, una capacitación para los docentes en esta nueva era donde se impone la tecnología? Sí, yo primero partiría del reconocimiento a nuestros maestros, maestras y profesores, que en la angustia que los embarga a ellos también, porque son parte de nuestra sociedad, obvio, asumen el desafío de seguir educando y en muchos hogares se transforman en la referencia de acompañamiento también de las familias, ¿no? Entonces, eso es un punto que tenemos que tener presente. Más allá del esfuerzo del Estado Nacional, las provincias, la ciudad, las organizaciones sociales, quienes nos garantizan con sus fortalezas y debilidades la continuidad educativa son los maestros, maestras y profesores. Ahora, comparto que tenemos un desafío frente a lo que ha sido el proceso de apropiación tecnológica de todos y todas, también en la escuela, ¿no? Y por supuesto que la formación docente no es una responsabilidad del docente, es una responsabilidad del Estado. Nosotros inclusive en el marco de la pandemia, en nuestro programa Seguimos Educando, hemos impulsado la capacitación de más de 200.000 docentes en cursos autotutelados y en cursos autoasistidos. Y gran parte de ellos se vinculaban al uso de las TICs, de la tecnología de la información de las comunicaciones y de la educación a distancia. Porque ¿qué uno observa ahí? Uno observa que muchas veces el docente no tenía las herramientas, pudo aprender, ¿no? Por iniciativa propia, y en otros casos vemos que hay docentes que saben usar todas las plataformas, saben usar aplicaciones que facilitan el aprendizaje usando tecnología, y otros maestros que envían un PDF por WhatsApp, ¿no? Entonces la responsabilidad no es del maestro, que no tenía, a veces no tiene la computadora para hacer otra cosa, porque le saca una foto a un archivo y lo envía por WhatsApp. Entonces, frente a esa realidad, creo que tenemos que reconocer todo lo que nos falta para mejorar el uso de la tecnología en el aula como una herramienta complementaria, no como un fin en sí mismo, porque creo que también esta pandemia, la enseñanza que reafirma es que la escuela es irreemplazable y que el rol del maestro también lo es, ¿no? Pero que el uso de la tecnología también va a ser un activo que tenemos que sostener. También en inversión por parte del Estado en las instituciones, ¿no? Porque hay que ver que cada colegio pueda también empezar a contar con una estructura tecnológica que pueda también, me imagino, ¿no? Enseñarle a sus alumnos para los desafíos del mundo que se viene. Pero por supuesto, digo... No es que le quiero pedir todo de una, pero realmente la educación es fundamental. Pero nosotros empezamos nuestra gestión diciendo que nuestro objetivo era cumplir la ley. No cumplir, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo, que marca que el 6% del Producto Bruto Interno lo tenemos que invertir en educación. Cuestión que se cumplió por primera vez, después de casi 10 años de esfuerzo, en el 2015. 6,1. Pero en el 2015 en adelante bajó la inversión. Hoy estamos, previo a la pandemia, 4,8. ¿Y eso qué implica? Menos infraestructura, menos computadora, menos conectividad, menos salario docente. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que la manera de transformar la sociedad, ¿no? Y de hacer que nuestras palabras se transformen en hechos en el campo de las políticas públicas es con inversión. Si no, son solo palabras y buenas intenciones. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Ministro, muchas gracias por atendernos esta noche. Cuídese usted también, por favor. Cuidémonos todos. Muchas gracias por el tiempo. Que terminen bien este Día de la Independencia, que tiene que ser un día de reflexión para todos y todas frente a los enormes desafíos que tenemos por delante. Cómo no. Buenas noches. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a seguir hablando de esta Argentina con una necesidad de desarrollo, ¿no? De desarrollo educativo. Y en este sentido, cómo el desarrollo educativo también va a ser necesario para los empleos que se vienen y que se van a necesitar en el sector productivo. Ya venimos.